Hola a todos, este es el estudio de RTV Moscú, soy Andrei Eshov y esto es Conversaciones con el psicólogo Mikhail Lobkovsky. Mikhail Lobkovsky está, como era de esperar, de vuelta en nuestro estudio. Hoy vamos a hablar de la decepción en la profesión, en todo lo profesional. En general, ¿qué haces si te das cuenta en algún momento de tu vida que lo que haces no es lo tuyo en absoluto? Entiendo que a una edad temprana es más fácil encontrar la manera de arreglarlo, pero digamos, si te das cuenta después de los 40... Después de que ya eres bien adulto, sí, algo así como después de tantos años haciendo lo mismo, resultó que no era lo adecuado. Creo que a muchos de nuestros televidentes les ha sucedido, es bastante triste, es decepcionante, porque la gente ha invertido años de su vida y tiene ese miedo de no ser capaces de nada más, de que los años se hayan ido en vano. Y me preguntas qué hacer en una situación así. Quiero darte una respuesta directa. Por supuesto, cambiar de campo de actividad. Dedicarte a algo que te produzca placer y despedirte de lo que hacías sin importar cuántos años te hayas dedicado a ello. ¿Por qué? Me hace la pregunta Andrei Eshov desde Moscú. Porque si has caído en un agujero, al menos no te pongas a cavar más hondo. Si ya te has dado cuenta de que no es lo tuyo, ¿por qué sigues haciéndolo? ¿Quieres sentir una gran decepción toda tu vida? ¿Que tu vida se vuelva solo decepciones? Al menos tienes la oportunidad de cambiar algo, de empezar algo de nuevo, de aprender algo, de adquirir una nueva profesión. ¿Sabes que eso pasa a menudo? Hay quien trabaja de tractorista y quiere ser artista. No quiero decir que es necesario pasar de un tractor a un vehículo blindado de transporte, sino a algo diferente. Pero al mismo tiempo ahora puedo oír como mucha gente dice que está haciendo algo muy duro para ella, pero al mismo tiempo no puede hacer otra cosa en absoluto. Hay que empezar con seguridad. Hay que empezar desde el principio, desde los orígenes. ¿De dónde sale la gente con este problema? Es herencia soviética, donde a mis padres, no sé a los tuyos, nunca les preguntaron qué querían. No era algo que hicieran en la familia. Me ponía lo que mi madre me compraba. Comía lo que mi madre cocinaba para mí. Y lo máximo que podían hacer mis padres, bueno, en mi cumpleaños, en Nochevieja, me decían, hijo, ¿qué te gustaría que te regaláramos? Y cuando les decía lo que quería, se arrepentían de habérmelo preguntado. De alguna manera, antes era más fácil. Es broma. En realidad, nosotros estamos a más de una generación de distancia. A mí y a mi generación nos educaron de forma que no nos preguntaban qué queríamos. Y la idea no era qué quieres, sino qué necesitas. Como dice el famoso discurso de Kennedy, no preguntes lo que América ha hecho por ti, pregunta lo que tú has hecho por América. Ese es el lema con el que realmente hemos vivido. Debido a eso, creció una generación de personas que realmente no entienden sus deseos en el origen. Y los criterios de este deber son absolutamente turbios e incomprensibles. Son comprensibles desde el punto de vista de los intereses del Estado. Bueno, hay una historia sobre cuando eres presionado por tus padres, por ejemplo, en lo profesional. Simples. Ah, ya veo a lo que te refieres. Vienes, te dedicas a algo unos 5 años En primer lugar, tus padres saben exactamente el tipo de educación que necesitas. Dices, mamá, no sé lo que quiero, no importa. Tenemos un tío que trabaja en la construcción de vallas, tenemos una tía que trabaja en la fabricación de pasta, vamos a ir a verlos, están buscando nuevos empleados. Es un ejemplo clásico. No quieres alistarte en el ejército, ¿verdad, hijo? Y en la época soviética era o el instituto o el ejército. Es lo mismo en la Rusia moderna. Bueno, ahora hay un año de servicio militar, pero entonces eran 2 o 3. Y hubo un tiempo en que eran 3 años. Y era un problema, porque los que no querían unirse al ejército tenían que ingresar a otro lugar. Así era, no importaba nada más, todo estaba claro. Y entonces, bueno, salvo en las universidades de arte y teatro, en todas las demás había un departamento militar. Y los chicos evitaban el ejército, pero en su lugar tenían que pasar cursos, movilizaciones, cursos y demás. Y es por eso que la gente al final de la escuela no sabía lo que quería. Todos decían que eran pequeños. ¿Qué podían saber a los 17 años? ¿A dónde podían ingresar? Cuando crezcan, lo decidirán. Si eres un estudiante excelente y tienes alguna visión del mundo, entonces después de la secundaria vas a, como les gusta a todos, a la universidad. Y si no eres un estudiante excelente, vas a trabajar. Y cuando trabajas y ganas algo de dinero, todos te dicen que eso es lo que hay que hacer. Empiezas a darte cuenta de lo que quieres y pagas por la escuela con tu propio dinero.
y pagas por la universidad con tu propio dinero. Y los padres solo pagan por los niños prodigios. El hermano de mi hijo mayor, que ha vivido en Toronto toda su vida desde que era pequeño, se graduó de la escuela secundaria y obtuvo una beca para ir a estudiar a la Universidad de Toronto, bioquímica, mientras todo el mundo se arrancaba los pelos pensando con qué dinero iban a pagar por los estudios. Es decir, el Estado en Occidente te da la oportunidad, si eres muy inteligente, de pasar un examen para una beca y además te pagan dinero por estudiar. Bueno, pues él ya tiene unos 40 años y tiene cerca de 5 títulos de doctor en ciencias y ha estudiado en Harvard, en Haifa Technion y demás. Y había gente como yo, que siempre recibían calificaciones de 3 y tenían que trabajar después de la escuela, porque yo no sabía lo que quería hacer, pero sí sabía que no quería hacer nada. Pero ¿cómo trabajar? Pronto me reclutarían en el ejército. Así que fui a la escuela de teatro a estudiar dirección teatral. 2 años, bueno, me gradué a los 16 años, conseguí el título y ya estaba harto de eso, pero no quería ir al ejército. Así que entré a la Facultad de Historia en la Universidad Pedagógica y desde el primer año cargué mi armario con muchos libros para los estudiantes de primer año. Llegaba al techo la pila de libros. Allí pasé mi primer curso de Historia del Mundo Antiguo. Estaba Egipto y la dinastía china. Y también de eslavo antiguo había tantos libros que había que buscar un camión para cargarlos todos. Los libros se amontonaban por toda mi habitación. Aquello parecía una biblioteca de las antiguas, donde te puedes perder. Pero pasó un año y yo no me enteré de lo que estábamos estudiando y lo dejé. Y después de eso entré en el departamento de psicología y gracias a Dios me gradué. Este es un ejemplo de un hombre que no sabía lo que quería, pero era muy inquieto en esos tiempos, estudiaba y trabajaba todo el tiempo y como resultado me encontré a mí mismo y nunca hice otra cosa en mi vida. Es decir, mi profesión principal, sino considerar mi trabajo como jardinero en una guardería como otra especialidad, ya hablando en serio. Llevo trabajando como psicólogo desde que tenía 23 años, tengo 59, bueno, saquen ustedes la cuenta, pero este es un ejemplo de alguien que se encontró a sí mismo a una edad temprana. Tengo una historia diferente, tengo a mi ex esposa, que sigue siendo una persona maravillosa. Ya viviendo en Israel, ella se graduó de la Facultad de Periodismo. Sí, he estado allí muchas veces. Se graduó hace ya muchísimos años. Y cuando ella tenía 37 años, de repente me dijo, escucha, quiero ser enfermera. Es interesante, pero en la medicina profesional hay varias categorías. Entre ellas está la de enfermera, que es algo muy diferente al médico en la Universidad de Jerusalén. La enfermera puede trabajar en un quirófano, en cuidados intensivos. Fueron estudios muy duros, en los exámenes no hay gente, entras en una habitación y solo hay ordenadores. Hay 80 preguntas y 4 variantes de respuesta para cada una. Si cometes errores en más del 20%, estás fuera. Con esto respondo a por qué Israel tiene un sistema de salud mucho mejor. Pero a los 37 años es una hazaña. Los estudios son pagos, como una segunda carrera. Estudian en inglés y latín. Estuvimos en el país algunos años, vives ahí y, bueno, ella obtuvo su título de enfermera cuando tenía 37 años. Y le fue bien. Durante 10 años trabajó en la unidad de cuidados intensivos. Lo consideran un pabellón psiquiátrico. Y ahí se dejaba el alma. Y después de los ataques terroristas era lo más difícil. Los esquizofrénicos tejen escobas y los que solo están nerviosos duermen profundamente probablemente. Ahora ella también trabaja en el Servicio Nacional de Seguros. Supervisa el trabajo de los médicos. Ahí tienes un ejemplo.
mi ex esposa, con quien tengo una buena relación. Primero era periodista. Trabajó con Oleg Poptsov, el creador de la revista Juventud Rural, ya sabes, en la época soviética, y trabajó como enfermera durante muchos años, pero ahora tiene más de 60 años y trabaja en un puesto administrativo. Me considero afortunado porque llevo toda la vida haciendo lo que me gusta y no he pensado en hacer otra cosa. Pero esas personas que de repente se dan cuenta de que están haciendo lo que no deben, deben empezar por buscar la razón y entender sus deseos en general. Hay que entenderlos de alguna manera. Sabes que no quieres esto, pero no sabes lo que quieres. Mucha gente se rinde, no sabe qué hacer. Haré lo que he estado haciendo hasta ahora, dicen. No quiero cambiar nada en mi vida. Sugiero lo siguiente, pero no es una sugerencia de psicólogo, solo estamos debatiendo. El ejercicio consiste en dejar de hacer todo de forma automática y preguntarte primero a nivel básico qué es lo que quieres. Por ejemplo, en Israel, recuerdo que en los jardines de infancia hay fotos de diferentes tipos de huevos cocidos, hervidos, revueltos. Habitoyain, que significa huevo frito. Estas son cosas elementales a través de las cuales el niño entiende lo que es la independencia, a través de las cuales comienza a formarse el concepto individual sobre lo que realmente quiere. Y a las personas adultas que nos están mirando ahora, quisiera decirles que pueden hacer lo mismo, pueden preguntarse qué quieren. Huevos revueltos o huevos fritos, pantalones cortos o pantalones largos, botas o zapatos, camisa o camiseta, ir al teatro o ver un largometraje. Empiecen de nuevo, pregúntense lo que quieren, aprendan a entender sus deseos. Y en un tiempo empezarán a entender qué pueden hacer y qué quieren hacer. Es una cuestión de autorrealización, pero hay personas que fueron presionadas desde la infancia, simplemente no se dieron cuenta de por qué eligieron otra profesión y están decepcionados. Sí, ellos no la eligieron, sino que sus padres la eligieron, primero la universidad, la institución educativa. Dijeron, esa es la especialidad que un chico necesita. Mi tía favorita, la difunta Tamara Clotti, quería ser filóloga. Y sus padres, mis abuelos, dijeron, ¿qué clase de educación es esa? Resultó que tenían razón. Ella alimentó a los ancianos manejando un tractor durante la guerra. Así que fue a conducir el transporte popular, pero la obligaron a hacerlo. Se pasó toda la guerra dándoles de comer, y cuando acabó la guerra la dejaron ir a la Facultad de Filología y se graduó. Todo el tiempo trabajó como profesora universitaria de literatura extranjera. Pero la mayoría de estas personas no hacen lo que querían. Sus padres los empujaron a alguna parte. Y esa es la razón principal por la que la gente vive su vida haciendo lo incorrecto. Hay otras situaciones, aunque son menos frecuentes. Si eres una persona que ha cambiado internamente y tu cerebro, toda tu visión psicológica ha cambiado. León Tolstoy dijo que Ana Karenina y la guerra y la paz es solo un montón de tonterías. Él dijo esto y además dijo que Edison es tan genial como él era al bailar la cuadrilla. Ese es literalmente el texto de Tolstoy. Tolstoy pensaba que todo era un montón de tonterías, todas estas grandes novelas a mí tampoco me gustan. Me doy cuenta de que en términos de escala es una literatura de importancia. Y toda esta basura filosófica es literatura de verdad. Bueno, Tolstoy al parecer no era un tonto, ¿verdad? Él se volvió alguien parecido a un adventista del séptimo día o algún budista que vivía de las pasiones humanas y como que se había vuelto más inteligente, lo cual es poco probable. Y ahora le parecía que todo era una basura y la verdadera literatura es basura. Así que quiero decir, la otra razón por la que la gente de repente se desilusiona con su profesión
es porque se han convertido en personas diferentes internamente. Por ejemplo, ya no buscan el dinero y dejan de trabajar en un banco. Como con mi ex mujer pueden decidir que ser periodista está bien, pero ser enfermera es mucho mejor porque ayuda a la gente. Por cierto, mi propia hija que estuvo en el ejército en Israel, estuvo de servicio en Madden Gardens, en el reconocimiento de campo. Ella era una artista de corazón. Es decir, antes del ejército fue al Instituto Surikov para conferencias sobre la pintura del tanque. Ella, después del ejército, cambió de opinión y fue a la Facultad de Medicina para ayudar a la gente. Vio un montón de cadáveres durante su servicio. Quería convertirse en viróloga, lo que habría sido útil en ese momento, y lo hizo después del ejército, pero estuvo un año allí y luego consiguió una beca. Estudió durante 3 años y lo dejó. Ya no quería ser médico. Pero quiero decir que para encontrar su profesión ideal, las personas tienen que entender quiénes son, qué les gusta, qué les interesa, en qué consiste su necesidad de realizarse. No hay trabajo, no hay carreras, existe solo la persona, su necesidad de realizarse. Esa es la profesión más feliz. Cuando tu profesión es la que tú necesitas. ¿Existe una edad ideal en general? ¿Qué importancia tiene la edad en todo este asunto? ¿Y existe una edad óptima en la que sea más fácil? Bueno, quiero decir que cuando eres joven puedes cometer errores, pero cuando ya estás en esa edad más bien avanzada, digamos madura, puede haber problemas de otro tipo. Pero en principio, si realmente quieres, puedes lograrlo. Puedes empezar una nueva vida a los 90 si quieres. A los estadounidenses les gusta contar que una anciana se graduó en Princeton a los 96 años y se sacó el carné de conducir a los 98. Es una de sus historias favoritas. Todos lo sabemos, pero por desgracia la gente es tan estructurada que no se lo cree. Dicen que ya es demasiado tarde, que son viejos, etc. Por supuesto, lo óptimo es cuando eres joven. Ahora me dirijo a las personas que tienen hijos. Si enseñas a tus hijos a comprender sus deseos, tienes que ayudarles a comprender incluso el motivo del deseo claramente. Así, por ejemplo, imagina que tu hijo tiene 5 años, vas con él a la tienda a comprar sandalias. Te resulta difícil elegir las sandalias juntos. Que al menos el niño elija el estilo. En América nos dicen, tenemos $30 para comprarte sandalias. Talla 32, las hay verdes, marrones, hay de tal tacón, hay de tal punta, y si a los 5 años el niño ya sabe hablar y elige el mismo, nadie discute con él. Si respeta su deseo, aprenderá a entender quién es y qué quiere, y cuando llegue el momento de decidirse por una profesión, no te defraudará ni a ti ni a sí mismo. En general, la educación clásica, como la universitaria, es necesaria. Y está claro que cuando se trata de medicina, de algunas especialidades muy concretas como la medicina, es imprescindible, porque la falta de conocimientos es sencillamente mortal para los demás. Bueno, sí, para los enfermos. Sin embargo, si hablamos de la esfera humanitaria, si nos aplicamos, digamos, no al mundo occidental, donde después de todo un diploma es algo importante, sino a un diploma ruso. En esta situación, sobre la base de esta realidad, la educación clásica es necesaria si hablamos del espacio postsoviético. Entiendo la pregunta. Es necesaria para el trabajo asalariado, no es necesaria para el trabajo autónomo. Según las estadísticas, el 60% de los millonarios en los Estados Unidos no tienen ningún tipo de educación superior, no solo la clásica, ninguna. Para dedicarse a los negocios ni siquiera hay que terminar la escuela. Para trabajar para una compañía, entras en el proceso de selección, en la selección de diplomados. Por eso es importante qué tipo de educación tienes y cómo has estudiado. Recuerdo que cuando Reagan se presentó como candidato a las elecciones, no de presidente, sino como gobernador de California, se sabía que era el 37º de su clase. Todavía me acuerdo de eso. Quiero decir que tienes que reconocer que de otra forma no resultará. En el occidente ese aspecto se valora bastante. ¿Tener su precio? Es necesario también para un trabajo asalariado, porque si quieres trabajar para alguien, ese alguien tiene que tener una idea formal de tus capacidades, y uno de los criterios es tu nivel educacional.
Bueno, y tu historial, si está formado para entonces, aún no muestra del todo tu profesión. Si quieres trabajar en la televisión, por ejemplo, puedes no tener estudios, pero si aplicas, no sé, para un trabajo de ingeniero, entonces son necesarios. Creo, pues hace tiempo que no trabajo para nadie. Tu nivel educacional sería, bueno, bien considerado. ¿Dónde estudiaste? También cómo estudiaste. Y si hay 2 o 3 aspirantes para una plaza, compararán vuestros títulos, y en Rusia también es así. Pero para trabajar por tu cuenta no necesitas nada. ¿Qué es la enseñanza superior? Son años maravillosos pasados entre gente agradable. Bueno, si tienes una buena edad, hay cosas divertidas. Jan Rowling, una de las mujeres más famosas del planeta, tiene una fortuna de cerca de 2.000 millones, si mal no me acuerdo, de libras esterlinas. Y en su juventud estaba enamorada de un tipo que estudió en la Ivy League. Es la universidad más prestigiosa del Reino Unido y del mundo. Están también Oxford, Cambridge. Por cierto, me olvidé de presumir. Tengo una educación muy sencilla. Sin embargo, me invitaron en el año 2017 a dar conferencias en Cambridge y Oxford. Dije, tan pronto como traduzca mi libro al inglés, iré. Hasta entonces no podré, dije. Entonces, Jan Rowling estaba enamorada de un chico de la Ivy League y ella estudiaba en una escuela parroquial en algún lugar, una universidad en el este de Londres, y se rieron de ella, como, ¿qué vienes a hacer aquí? Mira primero de dónde eres. ¿Dónde está su novio ahora? Nadie sabe su nombre. ¿Y quién es Jan Rowling? Ella misma no se acuerda. Pero lo que quiero decir es que, como dicen, la educación no es lo más importante aquí, pero supongo que el mayor valor que tiene es que cuando vas a una buena institución estás rodeado de gente agradable durante 5 años. Es una especie de atmósfera creativa. Tienes que tener experiencia vital, es comprensible. Vi, digamos, la película de Dudia sobre Silicon Valley. Ahora no recuerdo el nombre de la universidad y dónde ocurre la historia. ¿Dónde pasa toda la acción? ¿Dónde es que estudian? Stanford, eso es California. Pero Yo solo quería ver cómo es la universidad. Cuando el profesor dice que puedo tomar cualquier curso, me refiero a mí mismo, a lo que me interesa. Eso está bien. Si te interesa la ciencia, por ejemplo, sí. Entonces las universidades son para que las disfrutes. Si es como en Rusia, como un nivel superado, pues tienes un diploma, pero no sabes lo que estudiaste, eso no es bueno. Pero para mucha gente esto sigue siendo algo muy de moda. Bueno, para la generación de más edad está acostumbrada a la educación superior y la perciben como algo importante. Es un marco social. Puedo decirte que cuando me gradué en el instituto, mis padres se preocuparon mucho de que continuara mi formación. Cuando mi hija creció, bueno, yo por mi parte me alegré, como se alegraría cualquier padre judío de que mi hija fuera a ser médico. Yo, por supuesto, grité como un loco cuando ella lo dejó después de su 3er año. Y yo me sentía como si algún sueño mío no se fuera a hacer realidad. Y mi hija dijo, papá, estoy bien, estoy feliz, estoy bien. ¿Por qué haces eso? Así que creo que ahora cada cual debe decidir. Alguien bromeó diciendo que durante la pandemia la especialidad más demandada era la de mensajero. Bueno, en realidad no requiere ninguna habilidad, aparte de las habilidades de ciclismo. Dicen en general que muchas profesiones se extinguirán debido a que vienen nuevos tiempos, la tecnología avanza, sobre todo en el sector de los servicios, quizás haya profesiones que ya no serán necesarias. ¿Está de acuerdo en general con eso? ¿O seguirá siendo como tradicionalmente la gente necesita comunicación en directo y los robots se amontonarán recordando un bulto de viejos equipos Hay de dos la época puntos de vista en soviética? esta historia. El primero es que hay una especie de progresión hacia adelante en la naturaleza y la civilización se forma de tal manera que el caballo cristiano ha sustituido al caballo de hierro, como escribió el clasicista, ¿no? Y que donde hubo humanos hay robots. Por cierto, incluso hay operaciones que se hacen con robots, hay cirugías urológicas e incluso de cavidades, creo. Y la persona dice, ¿quiere hacerlo? Entonces extirparemos el riñón.
o tal vez lo conservemos, pero si es un robot es 100% probable que sea extirpado. Tal vez la naturaleza no funcione así, ¿eh? Tal vez primero haya existido el caballo cristiano y ahora estemos viendo el caballo de hierro y sea una especie de fenómeno cíclico. Es decir, los robots tendrán un lugar en nuestra vida y luego se irán, y los humanos volverán para ocupar su lugar. Ya veremos. Gracias. Esto es Conversaciones con Mikhail Lobkovsky. Hoy hablamos sobre las crisis profesionales. Espero que ahora entienda cómo actuar en una situación así, si tiene tal necesidad, y que la conversación de hoy le haya sido de ayuda. Gracias por pasar esta media hora con nosotros. Permanezcan en sintonía con RTV y hasta luego.